Hola, buenas tardes a todos. Bueno, es para mí un verdadero honor, un orgullo presentar a nuestro siguiente ponente. Se trata, en verdad, de una persona fuera de serie, un verdadero espíritu renacentista que integra en un solo individuo diferentes disciplinas que no siempre se encuentran en una sola persona. Con el permiso de ustedes me voy a permitir leer su biografía para no perder detalle de esto que les estoy diciendo. Pedro Guzmán es director de contenidos de Club de Café Cobalto, una agrupación dedicada a la promoción y comercio directo de cafés de especialidad. Asimismo, es consultor en estrategia de marca y comunicación en línea de Synthetic Communications. Entre sus áreas de interés destaca el uso del diseño como motor para la descomoditización, la innovación competitiva y la construcción de startups productivos. Pedro ha sido directivo de Future Brand en México y en Medio Oriente, en Dubái en particular. Ha participado en programas de branding para empresas como Comex, Consejo de Promoción Turística, Naquel, De Palm y TACA. En años recientes ha colaborado en proyectos para Telmex, Presidencia de la República, Pfizer y Papalote, Museo del Niño. Digamos, a la par de su labor como empresario, Pedro ha llevado una investigación de muchos años sobre café de especialidad en nuestro país. Y bueno, paralelamente a toda esta labor profesional, su trabajo creativo ha sido reconocido con el Premio Iberoamericano Bellas Artes de Poesía Carlos Pellicer en el 2007 por el libro Hospital de Cardiología. Un aplauso fuerte para Pedro, muchas gracias. Gracias, Jorge. Buenas tardes a todos. Muchas gracias por recibirme. Vamos a tener aquí una agüita. Y bueno, Jorge, Enrique Olvera va por ustedes. Muchas gracias. Quisiera comentarles que traigo para todos ustedes hoy. A ver. Ahí estamos, perdón. Traigo una serie de retos e invitaciones que quiero compartir con ustedes, a las cuales llegaremos al final de esta presentación. Pero entrando en materia, quisiera, y primero les pido, por favor, si me pueden poner el timer, por favor, porque si no me voy a perder. Quisiera empezar hablando de un tema que me parece que es decisivo para la labor que todos hacemos, que es la imaginación. Por cierto, voy a tener en mis láminas abajo en inglés algunos temas que voy a estar tratando, como una atención a las personas que no hablan español, pero además porque me interesa mucho, en algún momento vamos a hablar del tema de la traducción. Gracias. El gran escritor Guy Davenport habla en su libro La geografía y la imaginación de lo siguiente. Dice: la diferencia entre una copa de vino francés y un tarro de cerveza alemán, si bien es explicable por el momento histórico, la necesidad y el destino, es ante todo una diferencia de imaginación. Y si lo pensamos, así es. De un lado tenemos la imaginación francesa hecha objeto, ¿no? Y la imaginación alemana también, la uva, la malta y los contenedores que ocupan para estas bebidas. Y si nos ponemos a pensar en la malta, en la uva, no son más que ingredientes. Son lo que le llamamos en términos económicos commodities, son cosas que son una igual a la otra, que se pueden producir, digamos, en masa, que se pueden encontrar, entre comillas, en cualquier parte del mundo. ¿Qué es lo que le quita lo commodity a los commodities? Bueno, pues la imaginación. Y no es lo mismo ver un pescado como el que teníamos ahí, como un mero commodity, a verlo transformado gracias al genio peruano o el genio mexicano en un ceviche, o el genio asiático que lo vuelve un nigiri, ¿no? Y si nos ponemos a pensar en los chefs que tanto admiramos, podemos hablar de sus recetas, de su approach, pero en última instancia lo que admiramos de cada uno de ellos es su imaginación. Es lo que los hace únicos e irrepetibles. Y si entonces pensamos que el ordinario pasado por el filtro de la imaginación se vuelve extraordinario, entonces estamos hablando ya de cómo podemos descomoditizar las cosas y lo importante que es este fenómeno de descomoditización, aunque suene feo. ¿Cuál es una de las principales consecuencias de que se descomoditicen las cosas? Que se transforman en mucho más que un objeto, se transforma en una experiencia y además se vuelve una experiencia por la que estamos dispuestos a pagar. Y en el contexto del que estamos hablando, es además pagar buen dinero, ¿no?
Y a veces también pasa mucho con el tema de la alimentación, digamos, de la gastronomía y de la alimentación en general, que de pronto decimos, es que es muy cara la gastronomía, o decimos, es muy cara la alimentación. Pero creo que todos debemos pensar, y particularmente como mexicanos, que el tema de la alimentación no es el costo de los productos, sino cómo le hacemos para que toda la gente los pueda pagar. Ese es el gran tema. Entonces pensamos que la gastronomía es parte de una industria de la alimentación, pero también es una industria del deseo. En ese sentido, en ese contexto, los chefs y los restaurantes se vuelven marcas, se vuelven algo que trasciende mucho más al individuo, y Pujol es una marca conocida en todo el mundo, Noma es una marca que le da prestigio a todo un país. El branding finalmente implica diseño estratégico, diseño conceptual, diseño visual. Y en ese sentido creo que es bien importante, y sobre todo pensando en muchos jóvenes que están aquí hoy, que están estudiando, creo que la pregunta que conviene hacerse cada uno de nosotros es, ¿qué puedo imaginar yo que no pueden imaginar los demás? Y eso tiene que ver con el descubrimiento de nuestra vocación y con la posibilidad de hacer cosas trascendentes. ¿Qué platillo, qué restaurante, qué tema de investigación puedo tratar yo que nadie más? Ahí tenemos, esto aplica por supuesto para los chefs, pero también para los periodistas, la gente que está investigando. ¿Qué producto, qué servicio, qué marca puedo imaginar yo que nadie más? Esto lo digo también pensando en que sé que muchos de ustedes aquí están estudiando para chefs, pero sé que muchos de ustedes también están aquí porque están emprendiendo proyectos de lanzamiento de productos relacionados con la gastronomía, de servicios relacionados con esta, finalmente el lanzamiento de marcas. Y a los que estudiamos este tema, una cosa que nos interesa mucho es ver cómo podemos hacer que las marcas que nacen, lo que llamamos un startup, fracasen menos. Si algo nos enseña la historia es que no hay recetas para el éxito, pero sí hay ciertos componentes que nos pueden ayudar a fracasar menos. Y definitivamente el trabajo serio de branding es un trabajo que nos puede ayudar en ese sentido. Y también para esto es bien importante que empecemos a pensar como empresarios y no nos quedemos solamente en la parte gastronómica, en la parte artística, y veamos más allá. Y no olvidemos que los mejores restaurantes del mundo en algún momento fueron un startup. Sería interesante, por ejemplo, ver de la lista de los 50 de San Pellegrino, cuántos en algún momento no se paraban ni las moscas en esos restaurantes. Y hay que entender y hay que valorar que si bien admiramos el arte de los chefs, los logros de los restauranteros, también son emprendedores, como lo son muchos de ustedes ahora, y se consolidan para convertirse en administradores de empresas, y esa es una faceta en la que conviene reflexionar y que a veces no lo hacemos. Hay que entender que finalmente las marcas también, en última instancia, son diferencia de imaginación. Y era bien interesante ayer ver a Daniel y a Will hablando en su conferencia de cómo para 11 Madison Park se inspiran en empresas como Apple, se inspiran en empresas como JetBlue, de aeronáutica, para identificar avenidas para la innovación. Y teníamos ahí justamente Silicon Valley, todo lo que pasa en términos de tecnología puede ser una gran herramienta para nosotros de aprendizaje, porque no olvidemos que en el mundo de la tecnología es donde las innovaciones se dan más rápido. Y para ilustrar que las marcas en última instancia son diferencia de imaginación, pues ahí está Apple y Microsoft, ¿no? El ejemplo histórico del tema. Y también, por supuesto, podemos pensar que Twitter, Facebook, todos estos servicios que ahora utilizamos de redes sociales, en última instancia, se diferencian entre sí por la imaginación que los creó. En última instancia, el trabajo de branding es un trabajo de búsqueda de competitividad. Y competitividad es un concepto, sobre todo para los más jóvenes que están estudiando, que me interesaría mucho que apropiaran, que reflexionaran sobre él. ¿Cómo define el Instituto Mexicano de la Competitividad este concepto? Es la capacidad de atraer y retener talento e inversión. Todos tenemos por ahí la idea del restaurante, la idea de la marca, pero ¿cómo hacemos para que ésta atraiga inversionistas? ¿Cómo hacemos para que retenga la inversión que recibamos a través de la generación de valor? Y en adelante seguiremos hablando sobre la importancia de la competitividad.
Y la importancia está en que un producto excelente no basta, es necesario cautivar el deseo. Volvemos a este tema de la industria del deseo, donde a veces quizá, creo que en términos generales en México nos falta más trabajo. Yo creo que todos hemos pasado por esta experiencia de ir a una expo gastronómica, a ver productos mexicanos de primera calidad, pero tenemos el cafecito en un costalito de yute, ahí muy poco seductor, muy poco atractivo. Vemos la miel en un frasquito muy convencional, en un frasco comprado en un supermercado. Entiendo que a veces las restricciones económicas nos impiden dar un salto más allá, pero es una realidad que si no damos ese salto más allá, nuestros productos no van a ser suficientemente competitivos. Hoy veo, por ejemplo, uno de los fenómenos que creo que todos podemos verificar es cómo hay una abundancia de marcas de mezcal que están saliendo por todos lados, ¿no? Levantas una piedra y sale una marca de mezcal. Algunas van a prosperar, algunas no. Y probablemente ni siquiera sea un tema de la calidad última del producto, sino un tema de cómo manejan su marca, cómo construyen reputación, cómo la promueven. Las marcas exitosas son competitivas o no son. Ahí tenemos ejemplos extraordinarios como Casa Dragones, ¿no? Que se desmarcan de cualquier competencia, hacen lo que nadie más hace. Tenemos en el mundo de la moda a Pineda Cobalín, que es una marca que nos pone en el mundo, ¿no? Tenemos también, por supuesto, para los que vienen de Monterrey, a una empresa como Cemex, que nos pone en el mapa global a todos, ¿no? Claro, yo creo que todos los mexicanos, independientemente de lo que hagamos, tendríamos que estudiar la biografía de Lorenzo Zambrano y la historia de Cemex, ¿no? Es nuestra marca ante el mundo. Y podemos aprender muchas cosas de las marcas y es importante reflexionar al respecto. Ahora voy a hablar, nada más que avance la lámina. Miren, por ejemplo, esto, ¿no? La revista Time, un análisis de Nomanomics, las consecuencias que Noma ha tenido para la economía en Dinamarca. Impresionante en términos de turismo, en términos de agricultura, etcétera. Impresionante. Peter Thiel, un estudioso de estos temas, se pregunta, un inversionista, ¿qué gran empresa no está creando nadie? Tener la idea de crear una empresa de mezcal, por ejemplo, la están teniendo 150 personas al mismo tiempo. ¿Por qué no pensar en una empresa que nadie más esté pensando? Eso nos va a garantizar mayores posibilidades de éxito. Alguien decía por ahí, el hombre Hugh MacLeod, que hace esta caricatura que se tuitea mucho, que se llama Gaping Void, dice, no seas el mejor del mundo en lo que haces, sé el único en el mundo que hace lo que tú haces. Todos los chefs que admiramos tienen eso en común y por eso están aquí. Y una última reflexión para quienes estamos emprendiendo negocios. Rentabilidad es igual a libertad. Necesitamos que toda esta comunidad que formamos, los que estamos aquí, nos ayudemos a ser rentables unos a otros, que generemos mercado, que generemos negocio, porque eso nos va a dar libertad de ver más allá de alcanzar a pagar la nómina y hacer eventos, reuniones, cosas como Mesamérica, que son las que nos van a permitir llevar a la gastronomía y al país muchos pasos más adelante en poco tiempo. Déjame ver. Necesitamos en México más marcas grandes y exitosas que además influyan en cambios sistémicos. Y la palabra sistémico tiene una razón de ser, ahorita la veremos. Perdón. Estamos cambiando. ¿Hacia dónde debo apuntar esto? Si alguien me ayuda, porfa, a cambiar. Ahí está. Bueno. Vamos a ver. Decíamos que necesitamos más marcas grandes y exitosas. Y bueno, ahora quiero hablar de un tema que es bien importante, de un commodity que es decisivo en nuestro país y que es el café. Y si hace rato, ¿será que critica a Microsoft? ¿No? Que el PowerPoint no está. ¿No? Ahí está chiquito el pobre granito de café, diciéndonos con mucha tristeza, soy un commodity, ¿no? Bueno, pues de ese commodity viven decenas de miles de familias en este país. Hay que pensar el tema de los retos que implica el café, de los que ayer hablaba Fulvio Ecardi, los que han hablado en términos de la producción varios de los ponentes, como lo vería Carlo Petrini, nuestra autoridad moral, como un tema sistémico, como un tema holístico. Vamos a ver. El tema holístico es aquel que nos lleva a entender la parte económica, la parte del gusto, la parte gastronómica, de todo lo que tiene que ver con la agricultura en México.
Y mi tesis en cuanto al café comienza hablando estrictamente de lo gastronómico, en que la mayoría de los restaurantes tratan al café con indiferencia, y eso es aquí en México y en el mundo. Vivimos como una cultura del café binario, donde el café es esta cosa caliente, oscura, a la que a veces hasta le echamos azúcar, y no es mucho más que eso. Y tenemos una actitud a veces respecto al café como de que nadie nos puede enseñar nada porque lo llevamos consumiendo años. Pero es importante que vayamos más allá de esta lógica binaria del café, ¿no? Y lo que presentaba Alfredo hace rato, este video de cómo vivimos de pronto en esta cultura donde la relación con nuestros alimentos es enajenada, el café es perfecto ejemplo de ello, ¿no? Me urge un café que es como para equivalente o sinónimo de una Coca-Cola o de un Red Bull, ¿no? El café tendría que ser mucho más que eso. Y en ese sentido necesitamos que los chefs, primero como personas y después como restauranteros, salgan de esta lógica del café binario. Tenemos que empezar a hablar del café de especialidad, el café del cual conocemos los orígenes, los sabores particulares que ofrece, cafés que cuidan y preservan su calidad desde la producción hasta la taza. Cafés que son evaluados por catadores Q, que son el equivalente al sommelier en el vino, y que tienen más de 80 puntos de calidad sobre una tabla de 100, y que por supuesto tienen un imperativo de comercio justo y directo. Aquí tenemos ese tipo de café. ¿Cómo podemos empezar con esto? Es bien importante que cada uno de nosotros tenga una epifanía del café, ese momento en que por primera vez pruebas un café de especialidad, bien preparado, en un método de extracción adecuado, y se te revela el café como algo más que esta bebida utilitaria que tomas para la cafeína, y se vuelve más una experiencia de sabor para el espíritu. Me adelanto porque con lo del PowerPoint es mejor que vayamos. Por ejemplo, es importante que empecemos a pensar en el café más allá del espresso, que es, tenemos esta herencia cultural de que el espresso es como la forma consumada de tomar café, pero hay otros métodos de extracción, la prensa francesa, los métodos de goteo que inventaron los japoneses. Hay que probarlos porque nos pueden abrir nuevas experiencias en nuestra relación con esta bebida tan importante. Por supuesto necesitamos hacer accesible este café. Me pasa mucho con restauranteros y con consumidores de café que me dicen, bueno, ¿dónde consigo estos cafés? Y realmente no hay suficientes intermediadores acercando estos grandes cafés al consumo. Y hay que entender para esto que la estrella en este fenómeno es el productor. Aquí tenemos a un productor, mi amigo Lucio, en Huehuetecpan, Veracruz, que lo único que tiene es media hectárea, y de eso tiene que darle de comer a su familia durante todo un año. Y lo interesante es que productores pequeñitos como él están apostándole a generar cafés de especialidad, cafés que cumplen con todo este rigor que yo les decía y que generan unas experiencias de consumo verdaderamente sublimes. Necesitamos acercar esos cafés a nuestros clientes, necesitamos nosotros acercarnos a estos cafés. Yo quiero hacer un poquito aquí de prospectiva. Vamos a ver. Creo que la curva de adopción del café de especialidad en México está creciendo. El tema es preguntarnos cómo va a crecer. Es decir, imagino un vector donde tengamos por un lado el volumen, es decir, que se va a consumir cada vez más café de especialidad en el tiempo. Está en nuestras manos que esto ocurra, digamos, por acá, o que ocurra más rápido y ocurra por acá. En algún momento trabajemos juntos, y esa es mi invitación para acercar estos cafés a nuestros consumidores. Tenemos a nuestro favor muchas cosas. Hay una cultura de café de especialidad que está madurando en Estados Unidos, en los países nórdicos, en Asia, y que permea a nosotros. Los medios de comunicación están cada vez más atentos a esto en el mundo. Tenemos que usar esto a nuestro favor, puesto que somos un país productor. Ya tenemos concursos como Taza de Excelencia. En México llevamos 2 años organizándolos. Es el concurso más prestigiado de café de especialidad en el mundo, donde se han descubierto a grandes productores como Artemio Zapata, que ahora es referencia en el mundo. René Redzepi dio una conferencia en el Nordic Barista Cup hace menos de un año, donde dijo lo siguiente: "Coffee is the shit", que traducido en buen castellano sería algo así como "el café es la net". Esa conferencia creo que es histórica.
por el impacto que va a tener. Esa ola del impacto que la conferencia de René Redzepi sobre café ha tenido en el mundo de la gastronomía y ha tenido en el mundo del café de especialidad, todavía no llega a nuestro país, pero va a llegar. Y los invito a que estén muy atentos, los invito a que googleen esa conferencia de René, porque es verdaderamente histórica. En esa conferencia, René se comprometió a que Noma sería uno de los restaurantes que ofrecería el mejor café de especialidad en menos de un año. Y están ya trabajando, en marzo lanzaron un café keniano que les produjo Tim Wendelboe, uno de los grandes héroes del café de especialidad, y están teniendo mucho éxito. Y lo que ha hecho René, y es lo que quiero agradecerle a nombre de la comunidad que se dedica al café de especialidad en el mundo, es que puso en la agenda de los restauranteros de alto nivel el tema del café. ¿Qué nos pone a nosotros en México como retos? Tenemos que encontrar modelos de intermediación entre esos productores que están aislados y viviendo en la miseria y nosotros y nuestros consumidores. Tenemos que generar micro, pequeñas y medianas empresas relacionadas con el café y, por supuesto, lo más importante, demanda, consumidores. Donde muchos pueden ver una prensa francesa, yo veo una herramienta para el cambio. ¿Qué quiero decir con esto? Todo el tiempo veo a gente abriendo cafeterías, sacrificándose mucho para comprar una máquina de espresso y fracasando y cerrando a los 4 meses, habiendo pagado una máquina 30,000 pesos, ¿no? O más. Con prensas francesas podemos generar cafeterías en muchos lugares del país donde promovamos microemprendedores que ofrezcan café de calidad y no malgastemos nuestro dinero con gente que lo único que hace es abusar de los productores y abusar de los consumidores. En su conferencia, René Redzepi también decía, cuando decía coffee is the shit, lo decía como diciendo es la neta, pero también lo decía en el sentido literal. Decía, llegado el momento, se convierte en mierda. Pero es bien interesante porque el café en realidad no conoce de desperdicios. Gunther Pauli, que tiene una tesis que se llama La economía azul, ha estudiado mucho con gente en Colombia cómo el café, las heces, los restos del café una vez que ha sido extraído, se vuelven un excelente medio de cultivo para especies como el hongo shiitake, del cual hay una demanda extraordinaria en China y en todo Asia. Entonces, de pronto podemos a los desperdicios asociarle nuevas formas de producción de insumos que sean exportables, que generen ingresos y que además son amigables para el ambiente. Creo que el reto está en que trabajemos todos en incorporar el café de especialidad a la gastronomía mexicana. Empiezo por la Ciudad de México, pero luego seguiremos con Monterrey, o si trabajamos todos juntos, esto puede pasar a nivel nacional si lo ponemos en la agenda. Mi planteamiento para los de la Capirucha es: hagamos de la Ciudad de México una de las capitales mundiales del café de especialidad. Que la gente venga a México tanto por nuestro café como por nuestras comidas y por nuestros licores, por nuestros tequilas, nuestros mezcales. En el café hay una esperanza para el campo, hay una esperanza para el mantenimiento de la paz en el campo. Todos sabemos cómo está la situación allá y es natural que la gente que se está muriendo de hambre porque nadie le compra su café, se salte al crimen organizado, se salte a vender DVDs piratas en la capital de su estado y perdamos ese café que nos ofrece experiencias extraordinarias y que además nos ayuda a conservar los ecosistemas que tanto hemos erosionado. Entonces, con esa invitación termino y les agradezco mucho la atención. Buenas tardes. Ahí estamos. Gracias.